Antes que nada, antes que me olvide, les comento que, no sé si lo saben, pero el parcial, perdón, la semana de los finales no hay clases, que es la semana del 13 de septiembre. Sería la semana que viene, no, la otra. Buenas tardes o buen día, profesor. Sería la semana anterior al parcial, la que no hay clase. A ver, sí, porque el parcial, según yo les digo. El parcial regularizador es el 27 del 9. ¿Se postergó una semana? Eso me pasó el otro día al doctor Pérez. Porque según, si no estoy equivocada, la primera fecha que nos dieron era el 20 del 9. Por eso le decía la semana anterior, que usted dice que tenemos la semana de las mesas. Miren. Y es el 27, no, tenemos una semana después de la mesa. Sí. Mire, le digo las fechas. Las fechas son que el turno de septiembre es el 13 del 9, que es la semana que viene, no, la otra. El parcial regularizador es el 27, que son 2 semanas después. 13, la otra es la del 20 y la del 27. Y el recuperatorio del parcial es el 4 de octubre. Sí, porque el otro día hablamos con el profesor Pérez y él nos dijo que la fecha era el 20, por eso. Discúlpeme, yo estaba con esa fecha. No, está bien. Lo digo porque lo pasó él a eso. No Entonces es para el 27. El 27, sí. El 27 y el 4 de octubre. Bueno, muchas gracias, No, por favor. Entonces ahí sí llegamos a las 6 unidades. Me parece que son 7. A las 7 primeras unidades, entonces. Sí. Les recuerdo la camarita, estimados. La fecha de parcial es el 27. Y el recuperatorio el 4 de octubre. 27 de septiembre y 4 de octubre. De nada. De vuelta les pido de las cámaras, chicos, por favor. Una señal de vida. Bueno. Hoy vamos a ver el tema de rendición de cuentas y después el tema de corredores, lo que lleguemos a ver. Les comento, rendición de cuentas ahora era una obligación típicamente comercial, de hecho estaba regulada únicamente en el Código de Comercio, sin perjuicio de que desde antaño se declaraba procedente la obligación de rendir cuentas también en el ámbito civil. De hecho, nace, digamos, como una obligación exclusiva de los comerciantes, por eso estaba regulada solamente en el Código de Comercio a partir del artículo 68, en 4 o 5 artículos. Hoy por hoy lo hemos regulado en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 858 dentro de la regulación respectiva a las obligaciones. Por eso es probable que también vean esto en la parte de obligaciones de derecho civil. Yo no sé ustedes, la parte de derecho privado tiene una materia sola que es todo derecho privado.
que contiene, digamos, lo que serían los 6 civiles, algo así era, yo esto no lo sé bien. Recuerdo que esto era algo por el estilo. ¿Puede ser que sea así? ¿Alguien me lo quiere responder? Profe, perdón, no sé qué preguntó porque justo se me cortó. No, lo que pregunté es si ustedes tienen digamos, todo lo que es el derecho civil en una sola materia, llamada derecho privado o algo por el estilo. Eso es lo que le pregunto. En el plan nuevo tenemos en primer año introducción al derecho privado. Bueno, eso es introducción, pero derecho privado en sí. Sí, Lo en que el plan ustedes tiene ven, Sí, el derecho privado, sí. bien. ¿Esa materia ya la rindieron? ¿O ya la, Sí, sí. Sí, sí. bueno, esa materia teóricamente debe contener, digamos, una apretada síntesis de los 6 civiles, digamos, civil 1, obligaciones, contratos reales, familias y sucesiones. Esta parte de la rendición de cuentas, ahora si ustedes ven el Código Civil y Comercial, está en la parte de obligaciones. Era una obligación que estaba dispersa en el Código Civil derogado, era una obligación que estaba dispersa en el Código Civil derogado, pero que ahora está directamente regulada específicamente en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 858. Bien. Y está vinculada especialmente con la materia contable. ¿Por qué? Porque hablamos de rendición de cuentas. Si ustedes piensan, la palabra cuenta es una expresión técnica que pertenece en sustancia a la ciencia contable, ¿verdad? A la contabilidad. Y que se puede definir, el código trae igualmente una definición, pero bueno, como la cuenta, como la descripción gráfica de los diversos hechos y resultados pecuniarios relativos a una determinada operación, ¿verdad? Es una descripción gráfica, o sea, numérica, realmente, de todos los resultados y los hechos que tienen que ver con un negocio, con una operación. De hecho, si ustedes leen el artículo 858 del Código Civil y Comercial, la van a encontrar como la descripción, una cosa parecida a lo que estoy diciendo, la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un negocio singular, es el negocio, ¿verdad? Como yo les decía, antiguamente, cuando teníamos la separación de códigos, los autores decían que las fuentes que podía tener la rendición de cuentas eran dos en cada caso. En el caso del derecho civil, podía tener como fuentes los contratos y los cuasicontratos. ¿A qué me refiero cuando hablo de cuasicontratos? Y me refiero más que nada a lo que se denomina la gestión de negocios ajenos, al pago de lo no debido, la llamada acción in reverso, el enriquecimiento sin causa, ¿verdad? En cambio, cuando nos referíamos al derecho comercial, las fuentes de la obligación de rendir cuentas eran los contratos y además la obligación genérica incluida en el artículo 33 del Código de Comercio, que era el que establecía las obligaciones de los comerciantes, de las cuales en realidad la única obligación era la de rendir cuentas, todo el resto eran cargas. ¿Saben cuál es la diferencia entre una obligación y una carga? La diferencia entre una obligación y una carga estriba en que el incumplimiento de la obligación genera en cabeza de la parte cumplidora o de la parte acreedora una acción para demandar el cumplimiento. En tanto que el incumplimiento de una carga no genera en cabeza, digamos, de la parte cumplidora o de la parte acreedora una acción, sino que lo que genera es una pérdida, es la pérdida de un derecho o una sanción para la parte incumplidora. Por ejemplo,
La obligación de llevar libros de comercio en debida forma, de llevar libros de comercio y en debida forma, además, es una carga. ¿Por qué? Porque nadie puede obligar a un empresario o a una persona a llevar libros de comercio. Pero si no los lleva o no los lleva en debida forma, la consecuencia que va a tener es que va a ser juzgado, en su caso, por los libros del adversario. ¿Vieron algo de esto con el doctor Pérez ya? En la parte de contabilidad y libros obligatorios, todo eso. No. Se estaba empezando a tratar el tema del artículo de la unidad 3, creo que es. Bueno. O de la 4, no me acuerdo. Bien. Bueno, básicamente la diferencia entre obligación y carga es eso. Tiene que ver con eso. Por eso decía que el artículo 33 del Código de Comercio derogado, que establecía cuáles eran las obligaciones de los comerciantes, en definitiva, lo que establecía era una enumeración, ¿verdad? En uno de los incisos, el último, era la obligación de rendir cuentas en los términos de la ley. Y esta es la única obligación propiamente dicha, ¿por qué? Porque ante el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, nace en cabeza de la otra parte una acción para hacerla cumplir de manera forzosa. ¿Bien? No así con el resto de las obligaciones, por ejemplo, llevar correspondencia, llevar libros y demás, que son meramente cargas. Bien. Bueno, como yo les decía, si bien surgió como una obligación exclusiva de los comerciantes, luego se fue ampliando hacia cualquier persona. Cualquier persona, y yo les digo esto, ¿quiénes son los obligados a rendir cuentas, en definitiva? Cualquier persona que actúe en interés ajeno. En interés total o parcialmente ajeno. Que administre fondos, bienes o intereses total o parcialmente ajenos, tiene obligación de rendir cuentas en los términos de la ley. Y ustedes tienen que tener presente que toda negociación, todo negocio debe ser objeto de una cuenta, es decir, debe ser volcado en una cuenta. Entonces, ¿qué será rendir cuentas? En definitiva, rendir cuentas es presentarle al dueño del negocio en el sentido genérico, ¿no? Es decir, digamos, llamémosle, porque puede tener un montón de caracteres, pero llamémosle de alguna forma el mandante, el comitente. Es presentarle al dueño del negocio la descripción gráfica, casualmente, de todas las operaciones efectuadas, acompañada de las informaciones aclaratorias necesarias y de la documentación respaldatoria, que serían los comprobantes, requisito tan o más importante que la instrucción, de modo tal de poder establecer una relación jurídica o una situación jurídica entre este gestor, reitero, gestor en sentido amplio, o mandatario, o comisionista, o lo que fuere, depende del caso. Hay múltiples, digamos, acepciones o múltiples sujetos que deben rendir cuentas. Que entonces establecer una situación jurídica entre este gestor y el dueño del negocio. Básicamente se busca un resultado numérico, es decir, si quien realizó la negociación en interés de otra persona, al término de esa negociación, es acreedor o deudor del dueño del negocio, ¿verdad? ¿Se entiende? El gestor presenta las cuentas de las negociaciones que realizó y lo que se busca establecer en definitiva es si es acreedor o de una situación jurídica de acreedor o deudor respecto del dueño del negocio. Sí. Puede resultar neutral, puede resultar cero la cuenta, pero generalmente tiene
Y como yo les decía, no importa, no es indispensable caracterizar jurídicamente la relación que une al, llamémosle, gestor con el dueño del negocio. No es indispensable. Basta decir que cualquier persona que administre bienes o intereses total o parcialmente ajenos tiene obligación de rendir cuentas en los términos de la ley, ¿verdad? También hay que tener presente que es una obligación no del tipo estrictamente personal, es decir, no es una obligación intuitu persona, porque se transmite, por ejemplo, a los herederos. O sea, es transmisible a título universal o singular inclusive. ¿Por qué? Supongamos que un mandatario había efectuado una serie de negociaciones en interés de un mandante, de un comitente, y fallece. Obviamente que ha dejado en su oficina todos los papeles, todos los comprobantes, todo, digamos, la documentación referida a los negocios en los cuales interviene. Desde luego que no se le puede pedir a los herederos que rindan cuenta con la misma extensión con la cual hubiera podido rendirla aquel que realizó el negocio personalmente. Pero en tanto y en cuanto en la oficina existan los papeles, existan los comprobantes, existan las planillas o lo que fuere relativos al negocio, van a estar obligados a rendir cuentas al dueño del negocio. Voy de vuelta. Cuando digo dueño del negocio, no me refiero al dueño de una ferretería. Me refiero a aquel cuyos intereses son administrados. Puede haber 10.000 millones de hipótesis de dueño del negocio. ¿Se entiende lo que digo? Bueno. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de la rendición de cuentas? O sea, ¿cómo debe ser rendida la cuenta? El Código de Comercio nos decía que la cuenta debía ser rendida de manera instruida y documentada. Instruida y documentada. ¿Qué significará esto? Ahora el código, en el artículo 859, dice que la cuenta debe ser, tiene 4 incisos. Primero, hecha de modo descriptivo y documentado, que debe incluir, el inciso B, dice que debe incluir las referencias y explicaciones razonablemente necesarias para su comprensión. En el inciso C dice que repite un poco lo que dice el inciso A y dice que debe acompañar los comprobantes de los ingresos y de los egresos, excepto que sea de uso no extenderlos. Y en el inciso D dice que tiene que concordar con el libro de clase. A ver, ¿qué significa el requisito de lo que llamamos la instrucción, lo que debe ser descriptiva y con todas las explicaciones racionales? A contrario sensu, significa que no debe ser sinóptica, que no debe ser únicamente un cuadro o una planilla donde aparecen datos de los cuales de difícil comprensión, sin que se pueda ver cómo se llega al resultado, sino que debe incluir todo un camino, todo un procedimiento que para una persona no versada, digamos, en estos procedimientos o en contabilidad, que a una persona no versada permita comprender cómo se llega al resultado final. No basta con presentar meramente una planilla, no basta con presentar o poner a disposición los libros, sino que lo que se exige es una explicación
referenciada, circunstanciada, que permita a una persona común lograr entender cómo se ha realizado ese negocio, esa negociación, y cómo se ha llegado al resultado económico al que se llega. ¿Entiende? Al contrario del censo no tiene que ser un cuadro sinóptico, no se cumple con simplemente poniendo a disposición los libros y demás. Sumado a esto, tan o más importante, es que toda esa explicación y ese informe circunstanciado, esas explicaciones, deben estar acompañadas, obviamente, por los comprobantes que respalden todas esas afirmaciones, ¿verdad? Todos esos asientos. Si no, puede ser un hermoso cuento, pero si no están los comprobantes que respalden esa documentación respaldatoria, que respalde ese informe circunstanciado, obviamente no tiene ningún valor. Porque sería únicamente estar a los dichos del cuentadante. Y a su vez, debe concordar con los libros de aquel que la rinde. Esto en realidad se aplica para el empresario o para aquel que está obligado a llevar libros. No cualquier persona va a estar obligada a llevar libros. La jurisprudencia, en algunos casos, ha atenuado esta obligación. Estaba viendo que hoy somos 40, se ve que... Profe, ¿qué artículo era el que decía cómo deben ser rendidas las cuentas? El 859. Gracias. Están buenas tus clases, Lisandro. No, está bien, te agradezco, pero no es por eso, digo que en general pasa esto. Va bajando, ¿viste? Y se va filtrando el curso. Bueno, les decía que la jurisprudencia ha atenuado en algunos casos la obligación de rendir cuentas. En casos especiales, por ejemplo, si una persona estuvo administrando un campo durante 30, 40 años y nunca se le pidió rendición de cuenta, no es razonable pedirle que acompañe, por ejemplo, los comprobantes y los libros de todos los gastos que hizo o todas las erogaciones que hizo de hace 40 años atrás. Siempre en el caso, en el caso, a lo mejor, de varios condóminos que tuvieron la administración de una propiedad durante muchísimos años y nunca se les pidió la rendición de cuentas, tampoco es razonable, y la jurisprudencia lo ha considerado y ha atenuado esta obligación, no es razonable pedirle a un condomino que administró la propiedad que acompañe todos los comprobantes de su administración, ¿verdad? En este caso es como que de alguna forma la jurisprudencia entiende que la pasividad de parte de aquel que tiene el derecho de exigir la rendición de cuentas implica de alguna forma una renuncia. Sobre todo, como mínimo por un periodo de prescripción de 5 años actual. Antes hubiera sido de 10 años. ¿Estamos? Bien. Si ustedes leen el artículo 860, le va a hacer una enumeración de quiénes son los obligados a rendir cuentas. Y acá hay una cuestión que resuelve el código, porque una de las cosas que se planteaba en doctrina, antes del dictado de este Código Civil y Comercial, era la posibilidad de la renuncia previa a exigir la rendición de cuentas. O sea, la exonerabilidad de la obligación de rendir cuentas. O sea, si podía ser exonerado el cuentadante de rendir cuentas de manera previa. Algunos autores
decían que en virtud del orden público que imbuía al artículo 33 del Código de Comercio, la obligación de rendir cuentas no podía ser exonerada, si no se podía renunciar, porque era de orden público, para el comerciante, su obligación de rendir cuentas. Otros decían que, como Fontana Rosa, que al tratarse de una liberalidad que en última instancia solamente podía afectar al interesado, podía exonerarlo, y otros decían que lo que no se aceptaba, lo que no era viable jurídicamente, era la renuncia previa, pero que una vez que se había concretado el negocio, ya se había consolidado su derecho, en ese momento podía renunciarse a exigir la rendición de cuentas. Esto viene a estar saldado directamente por el artículo 860, que si ustedes lo leen, dice que están obligados a rendir cuenta, excepto renuncia expresa del interesado, y acá no hace salvedad si es previa o posterior, de modo tal que lo que la ley no prohíbe lo permite. Con esto les quiero decir que se puede ahora renunciar a la rendición de cuentas. En primer término, quien actúa en interés ajeno, aunque sea en nombre propio. ¿Quién actúa en interés ajeno, aunque sea en nombre propio? A ustedes no les di consignación la clase pasada, ¿no? No fue en derecho. El comisionista o el consignatario, el contrato, si ustedes le ven el contrato de consignación o de comisión, es aquel, digamos, una especie de mandato sin representación en el cual se actúa el consignatario o el comisionista, actúa en nombre propio, pero en interés ajeno. Y no importa, o sea, carece de relevancia jurídica que el tercero con el cual contrate conozca la circunstancia de que ese comisionista actúa en interés de un tercero. También puede ser el caso del mandatario, porque dice, aunque sea en nombre propio, puede actuar en nombre ajeno. Y ahí, en ese caso, si actúa en nombre ajeno, estamos ante una representación. No sé si todavía vieron el tema de teoría general de la representación. Veo tan pocas caritas que están todos sin cámara que no sabría. A veces uno se guía por las caras, pero ahora no. Bueno, la teoría general de la representación implica que yo les hago una breve síntesis para que ustedes entiendan. Porque si no, es como hablar de algo que es chino. El mandato, por ejemplo, típico, puede ser con representación o sin representación. Cuando hay representación, el mandatario que contrata con el tercero actúa en nombre de su mandante. ¿Esto qué significa? O sea, actúa con un poder. ¿Esto qué significa? Que las consecuencias jurídicas impactan directamente en el patrimonio de su representado. O sea, es como si el tercero contratara directamente con el mandante. ¿Siguen en esto? No nos vamos a meter en el tema de abuso y exceso de poder porque no viene el caso. No se las quiero complicar y aparte de eso está en otra bolilla. Y el mandato puede ser sin representación, en cuyo caso el mandatario actúa en nombre propio y en interés de su mandante. Y la relación jurídica queda trabada entre el mandatario y el tercero. No impacta directamente en el patrimonio, del representado mandante, que no es representado en este caso. ¿Entienden? El caso del contrato de consignación es una especie de mandato sin representación que se diferencia del mandato sin representación porque
el mandato sin representación es en general, mientras que la consignación es solamente, ahora por la reforma del código, para la venta de cosas muebles. Es un mandato sin representación, pero para operaciones determinadas, aisladas y transitorias. Cuando el mandato es genérico, para comprar cosas o para vender cosas, por ejemplo, no estamos hablando de contrato de consignación, sino estamos hablando de un mandato sin representación lis y llano. ¿Bien? Sé que se las compliqué con esto, pero bueno, a veces me voy de boca. Bueno, Perdón. Sí, Entonces sería que el mandato con representación es general. claro, el mandato, no. El mandato con representación implica el otorgamiento de un poder. Sí, Y la diferencia con el mandato sin representación es que en ese caso el mandatario no queda directamente vinculado jurídicamente con el tercero con el cual contrata, sino que es como si el tercero contratante hubiera contratado directamente con el mandante. ¿Por qué? Porque hubo función representativa, lo representa. O sea, yo soy el mandatario, contrato con el tercero, y las consecuencias jurídicas de este contrato, como yo contrato en nombre de mi mandante, la relación jurídica queda trabada directamente entre el tercero y el mandante. claro. Sí, sí. En cambio, si yo soy un mandatario sin representación, la relación jurídica queda trabada, el contrato se celebra y las partes vinculadas somos yo que soy el mandatario y el tercero. Ahora sí. Sin perjuicio de que actuó en interés de otra persona. Sí, sí. Eso, genéricamente hablando, el mandato. El contrato de comisión o consignación, ese mandato sin representación, el objeto cambia. ¿Por qué? Porque no es para operaciones, digamos, genéricamente determinadas, sino que es para una o varias operaciones determinadas puntualmente. ¿Bien? Bien. Sí, sí. Gracias. Bueno, de nada. En cualquier caso, están todos obligados a rendir cuentas. El inciso B dice, respecto de quiénes son los obligados a rendir cuentas, habla de quienes son parte en relaciones de ejecución continuada, cuando la rendición es apropiada a la naturaleza del negocio. Un caso típico de esto es el fiduciario en el contrato de fideicomiso. Una relación de ejecución continuada donde el fiduciario administra un patrimonio imperfecto, llamado patrimonio fiduciario, que fue aportado por los fiduciantes y cuyo destinatario final van a ser los beneficiarios y eventualmente los fideicomisarios. Hay otros ejemplos, pero bueno, no se me ocurre eso. Luego tienen que rendir cuenta, dice el inciso C, quienes deben hacerlo por disposición legal. ¿A qué se referirá esto? Esto se refiere a los tutores y curadores. Cuando ustedes saben que si un menor, por ejemplo, o no tiene padres, o los padres están inhabilitados por alguna razón, se le nombra un tutor. Bueno, los tutores deben rendir cuentas porque lo dice la ley. Acá la fuente no es contractual, es legal. ¿Se entiende lo que digo? En el caso del curador pasa lo mismo. Si yo soy, no sé, vos tenés una persona que está declarada insana, o ya sea porque tiene una enfermedad mental, o porque se trata de una persona senil por la edad, y se le nombra un curador, que administra sus bienes y demás, eso tiene un control judicial y está obligado por la ley, no por un contrato, sino por la ley, a rendir cuentas de su gestión.
porque en ambos casos se administran patrimonios de personas incapaces, ya sea por la minoridad o ya sea por la incapacidad. ¿Se entiende esto? La fuente no es contractual, sino que es legal. Sí. Luego el artículo tiene una disposición que dice que la rendición de cuentas puede ser privada, excepto si la ley dispone que debe ser realizada ante un juez. Privada, o sea, o extrajudicial, no hay mayores complicaciones respecto de eso. En cuanto a, acá la doctora Cristian me va a poder ayudar, en cuanto a la materia societaria, siempre la doctrina ha dicho que en sociedades regularmente constituidas, no procede la rendición de cuentas a los administradores de la sociedad porque esta rendición de cuentas es sustituida por la presentación a los socios de los estados contables que confecciona el órgano de administración. Y de esa manera se ponen digamos, a disposición o de manifiesto todos los resultados que arroje la gestión empresaria. ¿Verdad? Después, la jurisprudencia por ahí es más vacilante cuando la sociedad regularmente constituida no presenta, sus administradores no presentan regularmente, en las fechas en las que el estatuto lo dispone, no presenta regularmente los estados contables. Entonces la jurisprudencia va de un lado para el otro respecto de si es o no viable la acción por rendición de cuentas. Donde toda la vida ha sido aceptada la acción de rendición de cuentas, o exigible, es en las que ahora se llaman sociedades de la sección cuarta de la ley, que antes se llamaban sociedades de hecho regulares, sociedades no constituidas regularmente, o constituidas bajo un tipo societario, pero no inscriptas. En ese caso, como generalmente la responsabilidad es limitada y solidaria, se acepta la rendición de cuentas, o se hace exigible la rendición de cuentas contra los administradores de la sociedad. ¿Bien? Después la ley tiene disposiciones supletorias, como por ejemplo la oportunidad en que deben ser rendidas las cuentas. Siempre va a primar lo que establezcan las partes. Si las partes no lo establecen, según lo que disponga la ley, y si no hay ninguna disposición específica que lo establezca en la ley, o bien por una cuestión de lógica, la exigibilidad de la oportunidad en la cual puede ser exigida la rendición de cuentas es en el momento de la conclusión, cuando termina el negocio, y en el caso de relaciones de ejecución continuada, cuando termina un periodo, o en su defecto, al finalizar cada año calendario. Son cosas supletorias bastante, digamos, obvias. Luego tenemos el tema de la aprobación de las cuentas, que acá nosotros vamos a ver lo que establece el código. No me voy a meter con el juicio de rendición de cuentas porque les comento que en todos los códigos procesales del país hay un juicio especial, regulado, que es el juicio de rendición de cuentas, que consta de 2 etapas, una parte sumarísima y otra parte ordinaria. Bueno, son juicios complicados en realidad, pero por una cuestión de números, donde justamente se echa mano prácticamente sin excepción a pericias contables. Pero bueno, en función de lo que establece el código, las cuentas o la rendición de cuentas pueden ser aprobadas de forma expresa o tácita. ¿Cuándo la aprobación es tácita? Cuando no es la cuenta observada
en el plazo que dispongan las partes o la ley, o dentro de los 30 días de presentada. Sin embargo, puede ser cuestionada dentro del plazo de caducidad de un año por errores meramente numéricos o aritméticos. O sea, por sumar o restar mal, digamos. Tengan presente que este plazo, según la doctrina, y a diferencia del código anterior, del Código de Comercio, era un plazo, o mejor dicho, esta presunción de aceptación de la cuenta, transcurridos los 30 días, en el Código de Comercio derogado era un plazo, una presunción iuris tantum. Iuris tantum son presunciones que admiten prueba en contrario, es decir, generan una presunción a favor de la aprobación de la cuenta, pero se puede probar en contrario. Uno puede demostrar en juicio, con los diversos medios de prueba que nos brindan los códigos de procedimiento, la incorrección de la cuenta. Ahora, según la doctrina, y a lo mejor a los fines, digamos, de afianzar un principio de seguridad jurídica, y que no todo se judicialice, sea eterno, este plazo, esta presunción, es iure de iure. ¿Esto qué significa? Que no admite prueba en contrario. O sea, sería un plazo fatal. Obviamente que esto se refiere a la corrección de la cuenta. Como dice el propio artículo, puede ser observada por errores de cálculo o de registración dentro del plazo de caducidad de un año, pero no en cuanto a las cuestiones sustanciales. Las cuestiones sustanciales tienen que ver con la inclusión o no de determinada partida dentro de la cuenta, ¿verdad? En el cambio, en las relaciones de ejecución continuada, sí se establece la presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario, de que aprobado el último periodo, se presume que las anteriores rendiciones se encuentran aprobadas también por los periodos anteriores. Y finalmente, una vez que el saldo es aprobado de forma expresa o tácita, la ley establece que a falta de estipulación entre las partes hay 10 días para pagarlo y el obligado a rendir cuenta tiene que devolver toda la documentación y demás cuestiones referidas a las operaciones. Bien. Como les digo, este es un tema que tiene ribetes judiciales, no es únicamente lo que dice el código. Después está el juicio de rendición de cuentas, que como dato meramente ilustrativo lo pueden encontrar en el Código Civil y Procesal. Igualmente no es un tema para ustedes, pero lo pueden encontrar en el código a partir del artículo 527. Son tres nada más, 527 a 530. Bueno, si me aguardan 5 minutos, vuelvo. Y arrancamos con el tema de corredores.
Ahí está. Hablar solo como un loco seca un poco la garganta. Bueno, vamos al tema de corredores ahora. Les comento algo. Como introducción, digamos. Esto se vincula con el tema auxiliares del empresario. Auxiliares del empresario. Los auxiliares del empresario pueden ser subordinados o autónomos. ¿Cuáles son los auxiliares subordinados del empresario? Los auxiliares subordinados son aquellos que tienen una relación de tipo laboral con el empresario. ¿Quiénes son puntualmente? Históricamente los factores o gerentes, es un sinónimo, de un establecimiento comercial, otros dependientes o empleados, los viajantes de comercio, por ejemplo, son empleados que están vinculados por un contrato de trabajo con el empresario. En el caso del factor o gerente, goza además, desde siempre, con lo que se denomina la preposición institoria. O sea, el derecho romano lo catalogado como un institor, porque tiene un mandato tácito general, no para disponer de cualquier interés o cualquier bien del empresario, sino que tiene un mandato tácito para tomar decisiones en el marco y representar al dueño del negocio o al empresario en el marco de su actuación como gerente de una sucursal o del establecimiento principal. Eso es lo que se denomina la preposición institoria. Y son estos auxiliares subordinados están vinculados con una relación laboral. Factores o gerentes, demás dependientes, viajantes de comercio, y alguno que otro más. Luego tenemos, por otro lado, los auxiliares autónomos del empresario, que son aquellos que le prestan un servicio al empresario, pero de forma, valga la redundancia, autónoma, es decir, a través de su propia organización y a su propio riesgo. No están vinculados por un contrato de trabajo. Y acá tenemos, entre otros, bueno, los corredores, los martilleros. En realidad yo creo que más auxiliares del empresario son auxiliares del comercio, por decirlo de alguna manera. Los corredores, los martilleros, los despachantes de aduana, bueno, los agentes de viaje. Y alguno que otro. Vamos a ir al punto de los corredores. Corredores. El corredor, conceptualmente, es un auxiliar autónomo, en tanto y en cuanto su función es intermediar entre la oferta y la demanda para facilitar o promover la celebración de contratos entre personas que desean contratar, realizando esta actividad de manera independiente. No necesariamente tiene que tratarse de bienes inmuebles, porque uno lo primero que piensa, cuando piensa en corredores, es el corredor inmobiliario, ¿verdad? O sea, la inmobiliaria. Pero una de las características principales del corretaje o del corredor, es que en realidad o teóricamente es imparcial, cuando en realidad esto en la práctica no es tan así, porque
más allá de que busca su propio beneficio, que es cobrar su comisión, siempre el corredor, es convocado por una de las partes. Por supuesto que no es un mandatario, sino que simplemente su función es acercar a las partes, es un facilitador, digamos, un intermediario. Es una persona encargada o que tiene la misión de poner en contacto a las partes. En teoría, ¿no? La realidad es que si en el caso del corretaje inmobiliario una persona quiere vender un inmueble, contrata con un corredor y ese corredor va a bregar por los intereses de esa parte, que es la parte vendedora. Como les decía, no es un mandatario, no representa a las partes, salvo si se pacta en la fase, digamos, de ejecución del contrato. Históricamente había una discusión doctrinaria respecto de si el corredor era o no era comerciante, que ya no tiene sentido, o sea, porque ni siquiera en la época que regía el Código de Comercio se ponían de acuerdo los doctrinarios del derecho comercial respecto de si el corredor era o no comerciante. Algunos decían que sí, porque actuaba en nombre propio, otros decían que no, porque representaba intereses ajenos, bueno, en fin. No tiene sentido la discusión. De lo que no había discusión era respecto de la comercialidad y corretaje. Porque el corretaje, como tal, estaba plasmado en el artículo 8, inciso tercero del Código de Comercio, como un acto de comercio catalogado o clasificado por Fontana Rosa por disposición de la ley. ¿Se acuerdan que yo les dije que había actos de comercio por disposición de la ley, aparte de actos de comercio comerciales y actos de comercio por conexión? Bueno, el corretaje no es acto de comercio por disposición de la ley. El inciso 3 del artículo 8 del Código de Comercio derogado establecía que la ley reputaba comerciales toda operación de cambio banco, que eran actos de comercio naturales, corretaje o remate. Entonces, tanto el corretaje como el remate, es decir, corredores y martilleros, la ley los declaraba la comercialidad de la actividad por disposición legal. Bien, hay que distinguir lo que es el contrato de corretaje del contrato principal. Porque en la actividad del corredor hay dos contratos. El contrato de corretaje propiamente dicho, que está regulado ahora en el Código Civil y Comercial a partir del artículo 1345, es lo que los romanos llamaban el pactum proxeneticum. Nada que ver con el proxenetismo, pero se llamaba pactum proxeneticum. El pactum proxeneticum, o sea, el contrato de corretaje propiamente dicho, es que se celebraba entre el corredor y la parte interesada en celebrar un negocio. Si ustedes leen, y es lo que establece la definición del 1345, si ustedes leen el 1345 van a ver que hay contratos de corretaje cuando una persona, denominada corredor, se obliga ante otra a mediar, por eso decíamos que es un intermediario, no un mediador, sino un intermediario, en la negociación y conclusión de uno o varios negocios, sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. Esto es el contrato de corretaje propiamente dicho, ¿verdad? Perdón, profe, ¿qué artículo? El 1345. Cada vez somos menos, ahora somos 30. Creo que al final de la clase vamos a quedar María José y yo. Pero a mí también me pasa
No, ya Y yo sé. que pensé que mis clases no eran buenas, pero las tuyas están... No, ya sé, no tiene que ver con eso. Yo me río, pero pasa siempre. Ya lo sé, ya lo sabemos. Y a medida que llega noviembre, más. No, peor todavía. Aparte hasta ahora que la gente tiene hambre, es lógico. Y te digo algo, o sea, hasta en clases presenciales pasa, no va a pasar en clase virtual. Todo bien. Aparte es como todo, al que le gusta o lo quiere aprovechar, fantástico, y el que no hay ningún problema, que estudie por su lado. Bueno, ¿cuáles son los caracteres de este contrato? Bueno, y después está el contrato principal, que es el contrato que las partes celebran entre sí y que el corredor viene a facilitar. ¿Cuáles son los caracteres del contrato? Bueno, el contrato de corretaje en general no es un fin en sí mismo, sino que es un contrato que implica un medio para el perfeccionamiento a la conclusión de otro contrato. Normalmente puede ser un contrato de compraventa, de locación, etc. Pero es un contrato oneroso, bilateral, no formal. La doctrina lo ha caracterizado como un contrato de tipo sui generis. Nosotros tenemos que compatibilizar, por un lado, el Código Civil y Comercial, que regula el contrato de corretaje del artículo 1345 al 1350 y algo, 55, 56, por ahí, con la ley 25.000, déjenme ver, 25.028, que reformó la ley de martilleros número 20.266, que establece la actividad, no regula el contrato de corretaje, sino que regula la actividad de los corredores. Obviamente que esta es una ley del año 2000, por ahí, anterior al Código Civil y Comercial. De hecho, el Código Civil y Comercial derogó dos artículos de esta ley. Tengan presente que el Código, en el Código Civil y Comercial, para saber sobre todo cuál es la ley que rige, el Código Civil y Comercial, en el artículo 963, establece lo que se llama la prelación normativa. Es decir, qué norma es la que vamos a aplicar y qué norma rige por encima de la otra. La prelación normativa es la siguiente. Primero, las normas indisponibles, tanto de las leyes de la ley especial como del Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son las normas indisponibles? Las normas de orden público. Aquellas que no pueden ser modificadas por la voluntad de los particulares. En segundo término, tenemos que estar a las normas particulares del contrato, es decir, a la autonomía de la voluntad. En tercer término, tenemos que estar a las normas supletorias, es decir, que las que pueden ser modificadas por la voluntad de los particulares, de la ley especial. O sea, sin importar si la ley especial es anterior o posterior al código. Y en último término, hay que estarse a las disposiciones supletorias del código. Entonces, ¿esto qué significa? Que en materia del corretaje tenemos que estar, primero, a ver, las normas de orden público, por supuesto. Segundo, a lo que establezca el contrato. Tercero, a lo que diga la ley especial de corredores, que es la 25.028. En realidad es la 20.266 modificada por la 25.028. Y por último, tenemos que estar a la regulación del código.
en todo lo que sea materia supletoria, ¿verdad? O disponible para las partes. Y además hay que tener presente que es una actividad que también tiene regulaciones en el orden de la provincia. En materia de corredores inmobiliarios, la provincia tiene dictada, de Santa Fe, tiene dictada la ley 13.154. Del año, creo, 2011. Perdón, profesor, dijo la 13.000. 13.154. Gracias. De nada. Igual se lo digo a título, digamos, informativo, para que lo sepan. Si vamos a ir saltando de una regulación para la otra, pero vamos a arrancar con el tema de la matriculación del corredor, los requisitos para ser corredor y demás. Si ustedes van al artículo 32 de la ley 25.020, la ley 20.266 modificada por la 25.028, van a ver que las condiciones habilitantes para ser corredor son dos. Ser mayor de edad, que es la que siempre se acuerdan todos en los exámenes, que es bastante una obviedad, digamos, ¿no? Y no estar comprendido en alguna de las inhabilidades del artículo 2 de los martilleros. Bueno, eso ya lo veremos cuando veamos. Y la segunda es poseer título universitario. Antes del dictado de esta ley, en realidad esto, bueno, yo tengo mi opinión. Antes del dictado de esta ley, no hacía falta tener título universitario para ser corredor. Yo no quiero ser ni despectivo, ni mucho menos. Lo único que a mí me hace ruido, no estoy tampoco en contra de que haya una carrera donde uno saque un título que es corredor, martillero y administrador de consorcio. Creo que también es parte del negocio educativo. Está bien, ustedes son contadores, es otra historia. Esto lo digo siempre en derecho y bueno, me puede generar algún tipo de resistencia. Yo lo que no entiendo es cómo puede ser que a una persona que tiene título de abogado se le exija para matricularse como corredor el título este nuevo de corredor, martillero y administración de consorcio. Una cosa que no es incoherente por donde se lo mire. Sí, no se puede entender eso. No se puede entender. No se puede entender. No porque nosotros seamos nada del otro mundo, pero por una cuestión de contenido. Pero bueno. Pero no hay materias que se reconocen. Sí, hay materias. Sí, hay materias. Hay pocas. Algunas hay. Las de derecho sí, seguro. Pero debe ser la parte más contable, la parte que los abogados no ven y que sí lo ven, se necesitan para llevar adelante la... No tiene parte contable. ¿No tiene parte contable? No. Si usted me dijera que hay que hacer un balance, le doy la derecha, por supuesto. Pero no tiene parte contable. Yo tengo entendido que a los estudiantes en esta carrera de corredores, porque tengo compañeros que lo han hecho, varias materias se le ha reconocido en la carrera de martillero. Sí, por supuesto. Sobre todo, inclusive al que estudia contador público o administración de empresa, calculo que la materia de derecho, algunas se la deben reconocer también. No digo lo contrario. Y de abogacía, por supuesto. Pero, qué sé yo. A ver, quiero cerrar el tema. Sí, yo te apoyo porque hay una doble observación de eso. Primero, bajar el nivel universitario, cuando los universitarios argentinos
siempre eran buscados en todo el mundo por el altísimo nivel que tenían, por la profundidad. Y después es restarle la posibilidad a aquella persona que no ha tenido el tiempo, porque se ha tenido que dedicar a trabajar para, por ejemplo, mantener a su familia o lo que fuera, de iniciar una carrera universitaria, de también tener un medio para poder ascender socialmente, ganar dinero, etc. O sea, cada vez se cierra más. Parece que la única manera es tener un título universitario. Sí, O sea, de hecho, vamos a ser claros, nada cambió, porque a ver, las leyes tienen que venir a refrendar cambios en la sociedad. Nada cambió del año 2000 en el año 2000 o en los últimos 25 o 30 años, en el corretaje inmobiliario, ni en la administración de consorcios, ni en la actividad de los martilleros, que amerite la implementación de una carrera aparte. Nada cambió, o sea, es igual. Y si había gente que lo hacía sin ningún título universitario, simplemente en el caso de los martilleros, con un examen de idoneidad en una cámara de apelaciones, donde rendían un poco de procesal y demás, y en los corredores, ni eso. ¿Qué cambió en la sociedad para que justifique la implementación de una carrera universitaria para colmo habilitante? de locos. Porque es habilitante, o sea, si uno no tiene ese título no puede trabajar de eso. Claro, sí. Es algo... No estoy polemizando, quería No, para estar informada. No, pero por supuesto, aparte está perfecto si polemizamos, o sea, no... Cualquiera puede tener su opinión y es respetable. Yo creo que el doctor Lisandro Rienzi, como yo, pensamos, o hemos escuchado hablar, no sé, Lisandro, vos seguramente sí, de esa universidad pública donde a los 3 años era procurador, por ejemplo en Derecho, a los 5 años uno podía ser escribano y ejercer, rendir después de ejercer, y después a los 6 años uno podía ser abogado. Sí. Y donde además era el corredor o el comerciante, entonces se daban más posibilidades y con más profundidad, no el negocio de la educación que lleva a que no se enfoque en el conocimiento independientemente de la situación económica de cada persona. Porque la Argentina salió adelante también por eso, ¿no es cierto? Sí, por eso digo, creo que es parte, digamos, de un negocio educativo. Y bueno, voy a seguir con lo que estaba dando porque si no se nos van cayendo, cada vez tengo menos. O sea, en cualquier momento me alcanza toda la pantalla. Bueno, entonces las condiciones habilitantes son esas. Antes se requería nada más que el título secundario, ahora se requiere un título universitario. Tengan la presente porque es pregunta de examen. La ley trajo un periodo de transición de X tiempo, digamos, hasta que se instalaran las carreras en cada jurisdicción, pero bueno, eso ya está. Hay carreras por todos lados, se estudian un montón de universidades, sobre todo privadas. No sé si en la pública está la carrera de corredor. Pero por alguna razón también debe haber quedado en manos de las privadas y las públicas, que yo sepa, no han, por lo menos en nuestro medio acá en Rosario, zona de influencia, no han iniciado las carreras de corredor y noticiero. Alguna razón debe haber también para eso. En fin, ¿cuáles son los requisitos de matriculación para los corredores? Artículo 33 de esta ley, de la ley de noticieros reformada. Bueno, acreditar la mayoría de edad y la buena conducta. Eso es para una pavada. Poseer el título universitario. Conocer la plaza, o sea, acreditar domicilio en el lugar por más de un año, en la plaza donde se pretende ejercer como corredor, el corretaje. Esto implica, digamos, que conozca la plaza, ¿no? Que venga un salteño que no conoce ni las calles de Rosario y se ponga a ejercer el corretaje. Constituir una garantía, que eso lo va a fijar cada colegio profesional según la época. Y bueno, después cumplir con los demás requisitos que establezca la legislación local. Si ustedes lo quieren ver en la ley 13.154, están en el artículo 5, donde también
les piden prestar juramento, no tener antecedentes penales, etc. Bien. Bueno. Hay una norma que tiene que ver con el famoso tema del corredor no inscripto, y que ustedes, la otra vez iba escuchando la radio y escuché que el colegio de corredores asesoraba, sacó una publicidad donde asesoraba y decía que se acercaban al colegio porque si un corredor no inscripto, no matriculado, le había cobrado, le tenía que devolver lo que le había pagado porque era ilegal. Bueno, esto es así, el tema es así. Desde larguísima data hay fallos del año 1921, inclusive fallo Brunetti con Nolte, de la Corte de la Cámara de la Capital. El tema es así, siempre hubo toda una cuestión, porque el Código de Comercio establecía, desde toda la vida, que el corredor no matriculado no tenía derecho a cobrar comisión. Comisión. ¿Qué pasaba? La realidad es que toda la vida existió el corretaje informal, ¿verdad? Ya desde el principio del siglo XX. Entonces, muchos fallos receptaron de que esto, negarle a aquel que había gestionado un contrato por el solo hecho de no estar matriculado, no digo solo hecho como si fuera un dato menor, pero digo, por el hecho de no estar matriculado, negarle el derecho a una remuneración, llamada comisión, implicaba un abuso del derecho, un enriquecimiento sin causa para las partes que se beneficiaron con esa intermediación. Y entonces, no en la figura del corretaje, sino apelando a otra figura que era la locación de servicios, le reconocían una remuneración al corredor no inscripto o no matriculado. Bien. Esto fue... A ver. Esto fue... Inclusive acá hubo un fallo, hay un fallo plenario en Santa Fe, que lo tengo por ahí, no me acuerdo el nombre, no importa, donde establece que el corredor no inscrito no tiene derecho a cobrar remuneración de ningún tipo. De cualquier manera, esto fue directamente zanjado con la ley de 25.028, que reformó la ley de noticieros, porque en el artículo 33, la parte final, dice: los que sin cumplir estas condiciones, sin tener las calidades exigidas, ejercen el corretaje, dice, no tendrán acción para cobrar la remuneración prevista en el artículo 37, ni retribución de ninguna especie. O sea, por si quedaba alguna duda, le agregaron ni retribución de ninguna especie. Entonces, ahora, la realidad es que ya es un tema histórico, el tema, digamos, de la remuneración o no tienen acción para cobrar remuneración de ninguna especie. Lo que no estoy de acuerdo es con lo que dice, más allá de que yo creo que las comisiones de los corredores son una barbaridad, cobrar el 6% en dólares de la venta de un inmueble es una barbaridad. Pero bueno, eso es una opinión personal. Lo que no estoy de acuerdo con lo que yo escuché, que le comentaba de la propaganda del Colegio de Corredores, de que una vez que se pagó la comisión o la remuneración o lo que fuere, haya derecho a repetirla. ¿Bien? Porque lo que dice la ley es que lo que no tiene el corredor es acción para perseguir el cobro. Ahora, si le pagaron voluntariamente, en mi opinión, no tienen derecho a repetírselo, porque fue un pago voluntario. Y de hecho, la gente siempre paga la comisión al corredor, esté o no esté matriculado. ¿Se entiende?
Lo que no tiene el corredor es acción para perseguir el cobro. O sea, si no le pagan, le pueden hacer pito catalán, como se dice, ¿verdad? Pero no tiene acción, no puede ir a la justicia y decirle que me paguen, no, usted no estaba matriculado, no puede cobrar. ¿Bien? Eso está claro. No tiene acción para perseguir el cobro. Pero si le pagaron voluntariamente, yo entiendo que no hay acción de repetición contra ese corredor no inscrito. Sin perjuicio de que yo opino que es muchísimo lo que cobran, porque eso en realidad viene de, también tiene un trasfondo histórico. Lo que pasa es que acá, cuando se revalorizaron las propiedades alrededor de principios de los años de la década del 2000, que las propiedades se fueron a las nubes, claro, la comisión se transformó en una cosa realmente importante. O sea, si ustedes piensan que, no sé, supongamos una propiedad cuesta $100.000, el corredor a lo mejor publicó 2 avisos, se lleva $6.000, cobra más que el escribano, cobra más que todo. O sea, ¿entiendes lo que digo? Y muchas veces, o la mayoría de las veces, digamos, en negro. Bueno, eso con respecto al tema, digamos, del corredor no inscrito. ¿Cuáles son las facultades que tiene el corredor en el ejercicio de su función? Obviamente, parte de lo que es la definición. No, vamos al tema del 1346, la conclusión del contrato de corretaje. ¿Cuándo el contrato de corretaje se considera perfeccionado o concluido? Fíjense que dice, el contrato de corretaje se entiende concluido si el corredor está habilitado para el ejercicio profesional del corretaje por su intervención en el negocio sin protesta hecha saber al corredor contemporáneamente con el comienzo de su actuación o por la actuación de otro corredor por el otro comitente. ¿Esto qué significa? Que si un corredor empieza a actuar, está matriculado y empieza a actuar, y no hay protesta por parte de la parte, y a su vez no hay otro corredor por la otra parte, se entiende que se consiente la intervención de ese corredor. ¿Bien? ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los corredores? Hay que leer el artículo 1347. Tienen que cerciorarse de la identidad de las partes, obviamente que sean mayores de edad, que no estén incapacitados, que sean capaces. Proponer los negocios con exactitud, con veracidad, sin esconder ningún dato relevante que pudiera modificar la voluntad de las partes. Mantener la confidencialidad de las operaciones en las cuales intervenga, que dice la ley solamente puede ser ante un requerimiento judicial o de autoridad competente. Yo creo que más que una autoridad, más que un juez no hay ninguna autoridad competente para exigirle información. Bueno, podría ser la FIP, qué sé yo. Otra facultad que tiene es asistir a las operaciones, digamos, a la celebración de las operaciones en las cuales intervenga y, si las partes lo requieren, firmar el documento. Normalmente va a ser firmar el boleto de compraventa, ¿no? En general. Y en el caso de ventas sobre muestras, tienen obligación, que esto se da mucho por ahí en la bolsa de comercio, tiene obligación de guardar muestras por si se suscita muestras de las cosas muebles que vendan, supongamos que fueran, no sé, granos. Tiene obligación de guardar una muestra de cada producto vendido por si se suscita algún conflicto sobre la calidad de ese producto o de esa mercadería. El corredor, aparte, para no comprometer su neutralidad, supuesta neutralidad, tiene prohibido adquirir para sí o por interpósita persona los efectos o los bienes cuya negociación le fuera encomendada. Esto todos sabemos que en muchos casos se da. Y tener, fíjense qué incoherente que la ley, porque dice, y tener cualquier clase de participación o interés en la negociación o en los bienes comprendidos en ella.
Y acto seguido, artículo seguido, les dice de lo que puede hacer el corredor, que antes no podía, el código lo prohibía esto. El corredor puede otorgar garantía por obligaciones de una o de ambas partes de la negociación de la que actúa. Esto es claramente una incoherencia total, porque si por un lado le exigimos al corredor neutralidad, imparcialidad, que no tenga interés en la negociación, y por el otro lado le decimos que puede ser garante de una o de ambas partes, obviamente que esa imparcialidad y esa neutralidad se van por la alcantarilla. O sea, compromete, a ver, ser garante de una obligación compromete seriamente la imparcialidad o la neutralidad que puede tener ese corredor en la celebración de ese negocio. O yo estoy equivocado, dígamelo. Y digo, a ver, sabiamente esto estaba prohibido en el Código de Comercio. Por algo estaba prohibido. Y por algo, ahora no. No sé por qué. Tengan presente que los corredores tienen mucho lobby. O sea, siempre están bien organizados, tienen mucho lobby. Todo lo que los abogados no tenemos, que los contadores sí tienen, que son mucho mejores organizados que nosotros, obviamente, y los escribanos mismos son mucho más organizados que nosotros me refiero a los abogados. Tienen mejor lobby, los contadores, los escribanos, los corredores, mucho mejor lobby que los abogados, no sea por nuestra deformación profesional de siempre estar peleando entre nosotros. Como sea, discúlpenme la digresión, entiendo que es totalmente incoherente una cosa con la otra. Y después tiene otra disposición que es que le permite al corredor, y también creo que en algún punto afecta a su imparcialidad, porque dice que le permite representar a una de las partes en la ejecución del negocio. De alguna forma se genera cierta promiscuidad en el tema, porque digo yo, si bien tiene que ser neutral y no tiene que tener ningún interés, pero si estamos hablando de que se le permite al corredor luego representar a una de las dos partes en la ejecución del negocio con la otra parte, evidentemente esa representación lo más probable es que esté charlada de antemano. Y si va a estar charlada de antemano, también, a ver, se genera una situación de no neutralidad, de no imparcialidad, que técnicamente es incompatible con esta supuesta falta de interés que tiene que tener el corredor en las negociaciones en las que participa. Me parece, opinión personal. ¿Por qué hago todo este descargo? Porque, como yo le dije por ahí a primera clase, a mí me gusta por ahí estudiar las normas y qué sé yo, pero con crítica. Lo que me parece que está bien, decir, esto es valorable, y lo que me parece que está mal o que tiene algún interés por atrás, también hay que decirlo, ¿verdad? Profesor, disculpe, ese caso de representación de una de las partes no se puede dar porque la parte que representa no está en el lugar para firmar en su momento, ya sea porque está vendiendo una propiedad de una persona que está en el exterior o fuera de la ciudad que se vende la propiedad. ¿No se puede tomar como eso? Sí, se puede, a ver, seguramente está pensado para un caso como ese, pero ¿lo tiene que hacer el corredor a eso? Y porque a veces se ha dado el caso, por eso se me ha dado el caso, por eso lo expongo, es que nosotros vendimos una propiedad en una ciudad en la cual vivíamos y que después nos trasladamos por cuestión de trabajo de mi esposo, y tuvimos que vender esa propiedad para comprar una donde estamos viviendo hoy en día y que no podíamos estar presentes para firmar en el lugar. Y nos representó la persona que nos vendió la casa. Puede ser que se tome por esa manera. El corredor. Sí, el de la inmobiliaria. El de la inmobiliaria, sí, puede ser. Puede ser. A ver, no digo que en todos los casos vaya a ser, digamos, perjudicial o inconveniente. Digo que en mi opinión, humilde opinión, perjudica la neutralidad del corredor.
Porque para mí en realidad el corredor no es neutral, es mentira. Siempre actúa por una de las partes. Sí, representa la parte que... Sí, uno representa, pero actúa en interés de una de las partes. Y más aún en su propio interés. Lo cual no está mal que lo haga en su propio interés. Pero a veces, muchas veces, uno ve que por ahí, digamos, en aras de que se firmen las cosas y poder cobrar, se pasan cosas por alto. Sí, es algo Está que no bien. se puede entender que gane más que un contador y un abogado. Gana más que el escribano que hace la escritura. Sí, sí. Y con No mucha se menos puede entender. responsabilidad. Muchísima menos. Pero, Y a ver, encima una carrera esto no, que es corta, digamos. a ver, esto no es nada contra los corredores. O sea, porque uno va a creer que tiene algo contra los corredores. Está mal el sistema. A ver, Sí, sí. son distorsiones que este país es un país de distorsiones, en todo sentido. Son distorsiones, a ver, el tema, digamos, ese del 6%, del 3% a cada parte, viene de otra época en que las propiedades no valían nada. Lo que pasa es que después, cuando la propiedad se valoriza en dólares, se genera una distorsión enorme. Pero la gente, lo que pasa es que también la gente a veces, lo último que discute es la comisión del corredor. Le discute más los honorarios al escribano que la comisión del corredor. Claro. Porque está contento, porque le mostró la casa, porque le dejó la cabeza así. Mirá qué lindo, mirá la luz que tiene. Entonces, pasa así, o sea, somos seres humanos y son realidades. A ver, qué sé yo. Para mí es una cosa, es algo que está distorsionado. Está distorsionado. Pero bueno, es la realidad. Hasta que eso no se modifique, y por eso digo, es difícil porque tienen muy buen lobby, entonces es complicado. No digo que, a ver, no digo que su trabajo no valga ni nada por el estilo, pero me parece que con mucho menos responsabilidad, con muchísimo más responsabilidad, el escribano que hace la escritura cobra muchísimo menos, y con muchísima más responsabilidad. Pero bueno, estamos. Seguimos, a ver si vamos terminando. El tema de la comisión. ¿Cuándo tiene derecho a cobrar la comisión el corredor? Primero que la comisión la estipulan las partes. Si no dicen nada dicen las partes, es la que hay que recurrir a los usos y costumbres del lugar de celebración, y si no la fijará un juez. Lo que hay que tener presente es que el corredor, primero, ni se le reintegran los gastos, ni cobra comisión si no se celebra el negocio. No existe la falsa comisión como en el caso del martillero que hizo todos los trámites de subasta, después no se subastó y no se hay que pagarle falsa comisión. Porque lo que se busca, en definitiva, de la actuación del corredor es un resultado útil. Entonces, si no hay conclusión del contrato, es decir, si el contrato no se celebra, no hay derecho a cobro de comisión. Y tampoco tiene derecho a que se le reintegren los gastos. Supongamos, publicar avisos en los diarios y demás. Esa es la que tienen en contra nomás. Pero es una pequeña contra que tiene. El corredor tiene que llevar aparte un libro que se llama libro de registro, que no es un instrumento público, pero donde tiene que llevar un detalle de las operaciones en las cuales interviene. Antes tenía que llevar otro libro que se llamaba libro de... no me acuerdo la verdad. Libro de algo. Pero fue derogado. Quedó derogado y mi mente lo borró. Libro del registro. Recuerden, solamente tiene derecho a cobrar comisión cuando hay un resultado útil. Cuando intervienen varios corredores, no hay solidaridad en el sentido de que si cada una de las partes tiene su corredor, cada parte le paga a su corredor. Y si hay un solo corredor,
ese corredor no le puede cobrar el total a cualquiera de las dos partes, es decir, no son solidariamente responsables por la comisión, sino que es una obligación simplemente mancomunada y por tal razón solamente le puede cobrar la mitad, es decir, si son dos, el 50% a cada una de las partes. Si cada uno tiene su propio corredor, solamente está obligado a pagarle la comisión a su corredor. Entonces, para recapitular el tema de la comisión, para tener derecho al cobro de la comisión, tiene que haber, la intervención del corredor tiene que haber sido aceptada expresa o tácitamente y tiene que haberse logrado la celebración del contrato, es decir, el resultado útil en la gestión encomendada. Si no, no hay derecho al cobro de la comisión. Finalmente, hay dos artículos que establecen supuestos especiales en los cuales se debe y no se debe pagar la comisión. Si ustedes leen el artículo 1352, esto presten atención porque por ahí es un tema más jurídico, al cual por ahí no están tan acostumbrados. Si ustedes leen el artículo 1352, establece que una vez que está concluido el contrato, cuando dice concluido me refiero a celebrado, ¿no? Me refiero a perfeccionado el contrato. Dice, la comisión se debe, hay que pagarla, aunque. Y el inciso A dice, el contrato esté sometido a condición resolutoria y esta no se cumpla. ¿Qué significa esto? Si el contrato está sometido a condición resolutoria, el contrato está vigente. ¿Cuándo se cae ese contrato? Si se cumple la condición resolutoria. Si el contrato se resuelve si se cumple la condición. Entonces, el contrato está vigente. Hay que pagar la comisión si el contrato está sujeto a condición resolutoria y esta condición no se cumple. Si la condición se cumple, no va a haber que pagar la comisión. ¿Se entiende esto? ¿Lo puede repetir, profe? Sí. Si un contrato está sujeto a condición resolutoria, el contrato está vigente. Tiene efectos, surte efectos. Pero el contrato queda resuelto si se cumple la condición. Por eso es una condición resolutoria. Entonces, el corredor tiene derecho a cobrar la comisión si el contrato está sujeto a una condición resolutoria y la condición resolutoria no se cumple. Eso significa que el contrato va a seguir vigente. ¿Entendiste? Sí, ahí está mejor, gracias. Bien. También, dice el inciso B, la condición se debe aunque el contrato no se cumpla, se resuelva, se rescinda o medio distracto. ¿Por qué? Porque el contrato se celebró. Si el contrato se celebró, se perfeccionó, y después no se cumplió, ya sea porque una parte no cumplió, porque se resolvió, porque las partes resolvieron hacer lo que se les dio la gana, eso no tiene nada que ver con el corredor y hay que pagarle igual la comisión. ¿Está? Y el último inciso tiene que ver cuando esto es como una sanción, digamos, al desleal, ¿no? Al comitente desleal. ¿Por qué? Porque dice, el corredor no concluye, o sea, le tienen que pagar igual. Si el corredor no concluyó el contrato, o sea, no llegó a la celebración del contrato, pero inició la negociación y después el comitente, o sea, su cliente, le encargó la celebración del contrato, la conclusión del contrato a un tercero, supongamos a otro corredor, o la celebró él mismo en condiciones similares. Es decir, esto es una sanción al comitente infiel o desleal, llamémosle, por haberse aprovechado de los servicios del corredor y después haber celebrado el contrato o con otro corredor o él mismo.
en condiciones similares. Entonces, en este caso hay que pagarle la comisión. ¿Se entiende? El 1353 es al revés. Dice, la comisión no se debe si el contrato, y el primer punto es el inverso, está sometido a condición suspensiva y esta no se cumple. Si el contrato está sometido a condición suspensiva, el contrato no tiene efectos jurídicos hasta que no se cumple la condición. Por eso es suspensiva. Suspende los efectos del contrato hasta que se cumpla la condición. Entonces, si el contrato está sujeto a una condición suspensiva y después la condición no se cumple, no hubo resultado útil, no existió contrato y por ende no hay que pagarle comisión al corredor. ¿Está? Y la segunda hipótesis es una cosa bastante obvia, que es cuando se anule por ilicitud de objeto, por incapacidad o falta de representación, o por cualquier otra circunstancia que lleve a la nulidad del contrato, o a su anulación, o por cualquier otra circunstancia que haya sido conocida por el corredor. Es decir, una especie, digamos, de sanción al corredor que no tomó los recaudos necesarios o que no arbitró los medios para que se evitara alguna de esas circunstancias. Y por último, respecto de los gastos, como yo le dije, una de las contras que tiene, no tiene el corredor derecho al reembolso de gastos, aun cuando la gestión encomendada no se concrete, salvo pacto contrario. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Que quieran hacer respecto a este tema? De rendición de cuentas. O cerramos acá y nos vemos la que viene. No,